Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Quiero ver algo acá. Bendiciones, bendiciones a todos los que se están uniendo. Bendiciones a toda esta gente. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a tratar un tema bien importante hoy. Sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender un poquito más. Sobre un tema que me ha llamado mucho la atención en la palabra de Dios. Y el tema es, ¿eran ángeles o eran humanos los hijos de Dios? ¿Eran ángeles o eran humanos los hijos de Dios? Que Dios bendiga a toda esta gente que está conectando. Aleluya, bendiciones a todos. Bendiciones a toda esta gente, aleluya. A todos estos guerreros y guerreras que se están conectando ahorita. Que Dios los bendiga muchísimo. Espero que esta semana haya sido de bendición para ustedes. Hoy ya es domingo, ya casi ya estamos terminando semana. Mañana empezamos otro día más. Pero yo quiero compartir con ustedes una palabra. No me voy a extender mucho, pero sí quiero compartir con ustedes una palabra. Porque este es un tema que a mí me gusta bastante, los temas de que hay que aclarar un poquito. Porque hay pasajes en la palabra de Dios que son oscuros, que no se entienden muy bien. Y necesitan un poquito de análisis. Necesitan un poquito de análisis para poder entender lo que quiere decir la palabra de Dios. Como les estaba diciendo, hoy el tema se trata de que fueron ángeles o fueron humanos los hijos de Dios. Los que se hablan en Génesis. Vamos a irnos, que Dios bendiga a los que están uniendo. Vamos a irnos al libro de Génesis. Vamos a irnos al libro de Génesis capítulo 6. Mire, si usted tiene una Biblia ahí, estaría bien que leyera la Biblia, pero si no, no se preocupe. Acá la vamos a leer para que usted entienda. El tema se llama, ¿eran humanos o eran ángeles los hijos de Dios? Un tema muy importante, un tema en el que se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho, yo le voy a dar mi opinión. Pero ya le toca a usted investigar. Yo no le estoy diciendo que usted me crea a mí. Usted tiene que indagar en la palabra de Dios. Tiene que investigar, tiene que escudriñar la palabra de Dios. Para que usted pueda, por medio del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le revele a usted. Yo lo único que estoy haciendo acá es darle alguna información para que usted pueda entender un poquito sobre este tema. Porque este tema es de discusión. Este tema es bastante de debate. Y porque hay pasajes que usted entiende que en la Biblia es muy difícil de entenderlos. Y hay que pedirle sabiduría, hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo, que Él nos ayude a aclarar ciertas cosas que hay acá que nosotros no entendemos. Entonces, ¿eran ángeles o eran humanos los hijos de Dios? Los cuales se habla en Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Yo creo que allá aparece una encuesta. Ustedes ahí pueden calificar si ustedes creen que eran ángeles o eran humanos. Y dice la palabra de Dios. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice, Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, escuche, mire qué tremendo está esto. Mira acá lo que dice, ¿ve? En el versículo 2. Que viendo los hijos de Dios, y acá está el tema, ¿eran ángeles o eran humanos? Vamos a ir desmenuzando poquito por poquito todo esto. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, o sea, que acá están involucrados los hijos de Dios y las hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que estos se la llegaron. Ellos la agarraron. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Acá hay algo bien importante que nosotros debemos de entender. La pregunta que yo me hice es que si eran ángeles o eran humanos los hijos de Dios. Para poder entender Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante, nosotros tenemos que irnos al contexto de lo que es esto. Y nos vamos a ir a la historia, a los comienzos. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 4. Dice en Génesis capítulo 4 que Adán, dice, conoció a su mujer y concibió, dice, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Todo estaba bien hasta ese momento. Pero llegó un momento que les tocaba dar una ofrenda a ellos. La ofrenda de Abel le cayó bien a Dios. La ofrenda de Caín, no es que la ofrenda de Caín era mala. La ofrenda de Caín era buena también, pero no era lo que Dios estaba pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Voy a ir un poco rápido acá. Caín mata a Abel. Y desde que Caín mata a Abel, desde esa época donde Caín mata a Abel, entonces Caín queda señalado este hombre. Este hombre, la muerte le queda sellada en la frente. Le queda sellado en su cuerpo. Donde este hombre caminaba, todo el mundo sabía que este hombre había matado a Abel. O sea que este hombre había quedado sentenciado con eso, había quedado con esa marca de muerte. Pero después dice la palabra de Dios, voy un poco rápido, que nace otro hijo llamado Set, a los que le llaman setistas. Y esa descendencia de Set es la contraparte, escuche bien, Set es la contraparte de Caín, porque este hombre, dice la palabra de Dios, que era un hombre piadoso. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Entonces este hombre, de ahí empieza la descendencia, y es a los cuales Dios le llama los hijos de él. Los hijos de él. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? La pregunta es, ¿eran ángeles o eran hijos los que se allegaron a las hijas de los hombres? Porque esto es algo tremendo, algo poderoso que está acá. Y para entender esto, nosotros tenemos que ver quiénes eran los ángeles. ¿Qué cualidades tenían los ángeles?
Para mí, los hijos de Dios eran seres humanos, no eran ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen muchas cualidades, tienen varias cualidades que son muy importantes que nosotros tenemos que saber. Y acá estamos entrando a algo angelical. Por ejemplo, los ángeles, escuche bien, los ángeles son criaturas hechas por Dios, ¿verdad? Son criaturas hechas por Dios. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Cuando nosotros miramos que los ángeles son criaturas hechas por Dios, está bien, después seca. Después vamos a limpiar. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos son criaturas. Ellos son criaturas, dice la palabra de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Cuando son criaturas de Dios. O sea que ellos no aceptan adoración tampoco. Ellos están bajo la autoridad de Dios. O sea que eso lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, versículo 18. No lo voy a leer, solo le voy a dar los versículos para que usted lo pueda entender. Segunda cualidad que tiene un ángel, que son espíritus. O sea, los espíritus, escuche bien, acá hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. Hay momentos en que los espíritus, escuche bien, los espíritus se encarnan en personas. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, cuando los ángeles fueron desechados de allá y Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, estos eran demonios, se convirtieron en demonios. Los demonios, escuche bien, para poderse encarnar, los demonios se tienen que meter en un cuerpo humano, necesitan un cuerpo humano ellos, para poder hacerle el mal al ser humano. Y transformarse, ellos pueden ser dos cosas, pueden encarnarse y pueden transformarse. Pero cuando se transforman, ellos solo son un espíritu. Cuando se encarnan, ellos trabajan dentro de una persona. Y acá está la tercera cualidad que a mí me llama mucho la atención. Escuche, es que estos espíritus son sin sexo, son asexuales. O sea, por eso es que no pueden llegarse a las hijas de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos no contienen esa hormona que contiene el ser humano. Esas células que contiene el ser humano. Que por veces el hombre cuando mira a una mujer, y esta mujer es linda, esta mujer es hermosa, o esta mujer para él es lo más bello, como que le ocurre un cosquillero al hombre, o como que a la mujer le ocurre un cosquillero también por el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos esa hormona. Tenemos esa hormona que nos hace a nosotros tener esa intensidad, tener esa provocación. Los ángeles no tienen eso. Los ángeles no necesitan tener sexo. Los ángeles son espíritus. Ellos son asexuales. O sea que ellos, en otra forma, ellos no pueden tener relaciones con un humano. Porque ellos no tienen esa capacidad, ellos no tienen ese sentimiento, ellos no anhelan eso, ellos no tienen esos deseos. Segunda parte, ellos también son millares de ángeles. Ellos no necesitan reproducirse. Los ángeles no necesitan reproducirse. Los ángeles son millares que hay de ellos. Y ellos están bajo la autoridad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Algunas personas dicen que estos ángeles que se llegaron, porque hay gente que dice que son ángeles los que se llegan a las hijas de los hombres. Y ellos dicen que fueron los que fueron, desechados de allá arriba. Desechados de allá arriba, pero no tienen nada de congruencia en eso, porque si fueron desechados de allá arriba. Ok. Estos ángeles dice que están, en prisiones, de oscuridad, en prisiones tenebrosas, dice.
los cuales están guardados, dice, para el fin. Ellos están ahí. Y acá hay una gran discusión en esto, porque las personas dicen que estos son los que andan por todos lugares, y no es así. Ellos están guardados. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Las personas dicen que son los ángeles. Los ángeles que son hijos de Dios. Los ángeles que son hijos de Dios. Ellos obedecen a Dios. Ellos no desobedecen a Dios. Pero estos ángeles que están guardados en prisiones, los cuales dice la palabra de Dios que Jesús llegó, dice, y les fue a predicar, dice. Les fue a predicar. Escuche bien, pero ese es otro tema. Ahora, yo lo que me quiero meter es en esto. Estos ángeles que están ahí en oscuridad, algunas personas dicen que ellos son los que se allegaron, que ellos son los que se convirtieron y se llegaron a las mujeres de los hijos de los hombres. Uno, nosotros tenemos que entender algo. Los ángeles están bajo autoridad. Los ángeles no pueden desobedecer a Dios. Los que son ángeles de Dios, los que están bajo la autoridad de Dios. Pero estos ángeles que están ahí, en prisiones de oscuridad, que están en ese lugar, estos dice que no guardaron su dignidad, dice la palabra de Dios. Dice que no guardaron su dignidad. En otras palabras, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es guardar? Hay que clasificar qué es dignidad. Dignidad es respetarse a uno mismo y respetar a la otra persona. Pero estos ángeles no respetaron ni a Dios, no respetaron ni a Satanás. ¿Por qué cree usted que estos ángeles están allá atados? Porque ellos dijeron, no, nosotros no vamos a respetar ni a Dios, nosotros no vamos a respetar a Satanás. Yo no me voy a ir ni con el mal ni con el bien. O sea que estos ángeles son tenebrosos. Estos ángeles, yo creo que son peores que Satanás. La maldad de ellos se incrementa de una manera que nosotros no tenemos ni idea. Porque no guardan su dignidad. Estos ángeles, ellos quisieron hacer lo que ellos pensaron. No vamos a respetar ni a fulano, no vamos a respetar ni fulana. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, estas personas, ¿por qué es que yo digo que los hijos de los hombres eran humanos? No eran los ángeles por este montón de cualidades que tiene un ángel. Ahora, existen varios versículos y me gustaría que usted también acá pusiera mucha atención. Mucha atención, porque la palabra de Dios nos dice que una vez, dice, se le presentaron 3 personajes a Abraham. Y Abraham, escuche bien, y Abraham dice que le dio de comer. Entonces, nosotros podemos interpretar que estas 3 personas eran ángeles. Eran personajes celestiales. Eran personajes celestiales. Acá ocurre algo. ¿Cómo un ángel va a comer? Si los ángeles son espíritu. Ahí es donde entra lo que le digo yo, que hay momentos en que el ángel se puede encarnar por autoridad de Dios. Le puede decir al ángel, hey, anda, metete en esta persona y esta persona va a ir porque está influenciada por Dios, por el ángel. Está influenciada. Esto es algo tremendo. Usted tiene que investigar más. Yo no le estoy diciendo que usted me crea a mí. Yo le estoy dando una parte para que usted analice, usted escudriñe, usted lea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es encarnarse y otra cosa es transformarse. Estas personas se encarnaban. ¿Por qué les digo yo que puede pasar esto? Porque los demonios también se meten en los seres humanos. Entonces, ¿qué me impide a mí decir también que un ángel se puede meter dentro de una persona? Y todos eran ángeles. Entonces, ahí es donde ocurre eso. Y lo que me llama la atención que dice que si eran ángeles.
Por ejemplo, si eran ángeles, dice que Abraham le dio de comer pan. Les hizo pan y comieron, dice. Comieron. Ahora, hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber también. Yo no he visto en ningún lugar de la palabra de Dios que diga que sangre y carne puede entrar allá en el cielo, que pueda vivir allá en el cielo. Por eso es que yo digo que no es imposible, porque ellos no tienen intestino delgado. Un ángel tiene que tener intestino delgado para poder insertarse la comida, para poder dirigir que la comida se vaya para el fondo y esa comida pueda evolucionar. Un ángel no tiene intestino delgado, no tiene intestino grueso. Entonces estos ángeles fueron encarnados en estas personas, para que estas personas pudieran comer, Ahora, hay otra situación y nos vamos a ir a la palabra de Dios. Acá está la contraparte. Espérenme que acá quiero ver algo. Por ver el número la pantalla. Acá está. Acá hay algo muy importante. La palabra de Dios dice, escuche bien. Algo que a Dios le molesta muchísimo. Es que un hombre de Dios, una persona santa para él, se meta con una persona con yugo desigual. ¿Por qué? Porque acá dice que hubieron hombres de renombre, dice. Es imposible que un ángel, que también se llaman hijos de Dios, y acá hay otra interrogante también. A los ángeles también se les llama hijos de Dios. A los humanos también se les puede llamar hijos de Dios. Pero ellos no se pueden juntar con personas impías, con yugo desigual. ¿Por qué? Porque eso aborrece a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso lo aborrece. Entonces eso no puede ser. Si un ángel, por ejemplo, dice el ángel, yo no he escuchado acá ni he leído en la Biblia que diga Ángela y Ángelo. No, hay un ángel, porque ellos son asexuales. Ellos tienen un nombre y ellos solo obedecen a Dios. Son espíritu. Porque imaginemos un momento que diga un ángel. No, es que mi tío Angelín y mi sobrina Angelina se quieren llegar a estos. Ellos no pueden hacerlo. No es que tío, ni primo, ni sobrinos, ni nada. Ellos no tienen nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos ahí estuvieran desobedeciendo a Dios. Ellos ahí estuvieran desobedeciendo a Dios. Si dijeran, no, es que mi tío, mira, le gusta la hermana, porque esta hermanita es gordita, esta hermanita se mira bien, esta hermanita luce bien, se cambia bien, huele bien. Y viene el tío, no, pero a mí me gusta aquella, porque aquella es flaquita. Aquella es más seria. Aquella no le hace caso a muchos. Imagínense los ángeles en esa situación. No pudiera ser a un ángel eso. Mientras que el ser humano sí lo puede hacer. El ser humano tiene tíos, tiene tías y como tiene esas hormonas, entonces eso lo activan a la persona, activan a la mujer, activan al hombre. Pero los ángeles no tienen eso. Los ángeles no tienen no tienen sentimiento los ángeles. Los ángeles solo obedecen a Dios. O sea que por eso es que es imposible que los ángeles hubieran sido los que se hubieran llegado a las hijas de los hombres. Ahora ocurre algo, porque dice que
que hubieron gigantes, dice también. O sea que cuando hay dos personas normales puede crecer una persona gigante. Cuando está hablando de gigantes está hablando más de 6 codos, como le llaman en la palabra de Dios. Está hablando más de 6 codos. O sea que yo, por ejemplo, unos 5 codos, unos 5 codos, imagínense el doble de uno. Es una raza grande, pero ahora podemos ver nosotros como basquetbolistas de personas normales y nacen así, personas grandes. En esa época se le llamaba gigante porque eran personas que no eran normal. Pero nosotros en esta época, nosotros miramos que entre humanos sale gente bien alta. Hay gente que mide 2 metros 30 centímetros. O sea que eso pudo haber ocurrido entre las mismas personas, no entre los ángeles. Pero vamos a leer un poquito acá que, mire, esto es la contraparte. Esto es lo contraparte. Vamos a leer lo que dice Job, capítulo 1, versículo 6. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a leer lo que es Job. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Vamos a ir rápido acá. Job, capítulo 1, versículo 6. Para que miremos. Porque escúchame, acá la contraparte puede ser esto también. Y yo también me he hecho estas preguntas. ¿Cómo se le va a llamar a algo de renombre? Por ejemplo, si es un ser humano, somos nosotros dos, por ejemplo. Yo y otra persona y otra mujer. Somos los dos normales. ¿Cómo se le va a llamar hombre de renombre? Tiene que ocurrir una alteración también. Tiene que haber algo que pueda decir, no, se le llama de renombre porque este viene de una célula o de alguna genealogía diferente a la de uno. Entonces, ¿qué puede ser eso? Un extraterrestre que se lleve a una humana y de ahí nazca alguien de renombre. Pero vamos a leer esto porque en la Biblia yo quiero refutar algunas cosas que hay acá. Hay acá porque las personas están... Vamos a irnos primero a Job, capítulo 1, versículo 6. Y dice, un día dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Escuchen lo que dice acá. A los ángeles también se les llama hijos de Dios. Y como acá lo estamos confirmando también. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Pero nos vamos a quedar en el versículo 6. Ahí nosotros podemos ver que también a los ángeles se les llama hijos de Dios. A los ángeles se les llama hijos de Dios. Pero ¿cómo es posible, digo yo? Si a los ángeles se les puede llamar hijos de Dios, ¿cómo es posible que a estas personas que se llegaron a las hijas de los hombres también se les llame hijos de Dios? Eso es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque un ángel no puede llegarse a las hijas de Dios. Entonces no fuera hijo de Dios, fuera un perverso. Fuera una perversa este tipo de ángel. ¿Verdad? Y los ángeles, escuche bien, antes de esto yo les dije que los ángeles allá están encarcelados. O sea que no hay excusa que estos ángeles, a los que les podemos poner este cargo, es a los ángeles de Dios, a los que están bajo autoridad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estoy como con los niños acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los únicos que se les puede llamar a estos son los que obedecen a Dios. O sea que estos ángeles que están acá se les llama hijos de Dios. No pueden desobedecer a Dios. ¿Qué estás haciendo, Abdiel? No pueden desobedecer a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos decir entonces que son ángeles los que se llevaron
a las hijas de los hombres. Es casi que no puede ser eso. Uno, por las cualidades que tienen los ángeles. Es imposible porque Dios no le puede llamar hijos a un ángel perverso. A una persona perversa no le puede llamar. Pero los hombres sí pueden añadirse, sí pueden agarrar las hijas de los hombres por las cualidades que nosotros tenemos. Pero un ángel es imposible. Es imposible que un ángel, o sea que nosotros podemos ver acá que no son ángeles. Porque cuando leemos en Génesis capítulo 6, vamos a irnos a Génesis capítulo 6. Ahora vamos a irnos a Génesis capítulo 6. Escuchen. Vamos a leer lo mismo, capítulo 6, del versículo 1, pero vamos a leer un poquito más abajito, donde dice la palabra de Dios. Esto lo estamos haciendo en vivo, por eso. Por eso es que me estoy tardando un poquito, ¿ok? Para buscar los versículos, porque se me están viniendo acá. Y escuche lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo va a decir Jehová que acá no dice ángeles? Porque si hubieran sido los ángeles, Dios no hubiera dicho, y la maldad de los ángeles hubiera dicho Dios. Pero dijo, y la maldad de los hombres, dijo. Era tanta la crueldad que tenían estos seres humanos en esa época, tanta era la maldad, que despertó esa ira en Dios, que despertó esa ira en Jehová. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Escuche, la maldad de los hombres, se llevaron a las hijas, algo que Dios detesta. Es como que en estos tiempos venga un hombre casado y empiece a llevarse a todas las mujeres de la iglesia. El casado. Y empiece a llevarse porque le cae bien la hermana, porque la hermana es bonita, porque la hermana es fea, porque la hermana es alta, porque la hermana es chaparra, porque la hermana tiene muchas cualidades. Y empiece un hombre a llevarse todo eso. ¿Usted qué cree? Usted lo que va a hacer es despertarle la ira a Dios. Y dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová, dice, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire qué tremendo estaba esto. O sea que no fueron los ángeles. Él nunca dice, yo voy a ir contra los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles le obedecen a él. Los ángeles no necesitan reproducirse. Y acá dice que los hombres, dice, se reproducieron. Se reproducieron. Los ángeles son millares. Ellos no necesitan reproducirse. Son asexuales, sin sexo. Ellos solo obedecen, no tienen sentimientos. Ellos no es que dicen, ay, no, me voy a llevar a aquella hermana porque aquella me gusta. O me voy a llevar a aquel hombre porque aquel me gusta. No, ellos no tienen esos sentimientos que tiene el ser humano de maldad, de hacerle daño a la gente. Entonces, por esta razón, es que yo les digo que no eran ángeles, sino que eran humanos. Eran las personas que se llegaron a las hijas de los hombres. Porque hay muchas personas que dicen que son ángeles. No, yo digo que son humanos por lo que la palabra de Dios me ha dicho. Y es la palabra de Dios lo que yo le estoy explicando acá. Ahora, queda en usted escudriñar más la palabra. Yo respeto las opiniones de cada quien, pero yo le he demostrado ahorita y le he puesto ejemplos, le he dado versículos bíblicos para que usted comprenda, porque la palabra de Dios interpreta ella misma. Entonces nosotros tenemos que ver que hay mucha, y es importante estos temas porque así nosotros aprendemos.
Este es un tema bastante, a mí me gustan estos temas porque estos temas te hacen indagar un poquito más en la palabra de Dios. Te hacen que tú escudriñes más. No que solo hables de lo mismo, sino que hables también de otras cosas de lo que ocurren acá, que son versículos oscuros, son versículos en los cuales nosotros tenemos que poner un poquito más de nuestro tiempo en leer la palabra de Dios, escudriñarla, orar, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos revele y que nos haga aclarar ciertas cosas. Porque también lo que está escrito en la palabra de Dios, usted sabe que la palabra de Dios, la Biblia, se han hecho muchas traducciones. Ha habido ya mano de hombre. Y gloria a Dios por estos hombres también que se han tomado el tiempo, ¿me entiende? Se han tomado el tiempo de poder indagar, porque no es fácil. Es un montón de contenido. Si por veces a nosotros nos cuesta leer, escuche bien, nos cuesta leer. Imagínense estas personas que tomaron esa decisión de poder también traducir esta Biblia. Bueno, la que yo uso es la versión Reina Valera 1960, es la que yo uso. Y esta Biblia también ha sido traducida. Ha sido traducida al castellano. Después de la Septuaginta, después la Biblia del Oso, después esta, la Reina Valera. Y así han habido muchas traducciones que en algunos casos han desvariado un poquito la palabra de Dios. Aunque es importante también que usted lea también otras versiones, no es malo. No es malo que usted lea, porque hay versiones que te pueden aclarar más. Tal vez esto. Lo que me gusta de la Biblia 1960 es que lo que te hace es que tú profundices más, te toque investigar más, te toque escudriñar más, mientras que las nuevas versiones ahora vienen con ayuda. Hay versiones ahora que te hacen el contenido para que usted lo entienda mucho mejor. Entonces, como que le están haciendo un trabajo a usted. Y por veces también hay que poner mucha atención que no todo lo que está escrito ahí, porque en otras Biblias como que faltan versículos y otras personas dicen que a la Reina Valera le pusieron más versículos. Entonces, cuando usted investiga toda esa situación, y yo sí lo he investigado y es verdad, por veces hay versículos en la Reina Valera que en otras introducciones no están. No están eso cuando usted empieza a investigar, y es muy importante que usted sepa. Pero sobre todo, lo más importante es que usted esté en comunión con Jesucristo, que esté bien, que esté obedeciendo, que es lo que yo trato de inculcar acá, que usted obedezca, que usted pueda, porque estos temas lo que te hacen es que tú te hagan leer la palabra de Dios, para ver porque esto lo que hace es que, por ejemplo, cuando yo leo la palabra de Dios, a mí digo yo, no, tengo que investigar más. Tal vez ustedes cuando escuchan este tipo de mensajes, usted dice, no, voy a leer yo, y eso te produce a ti que tú leas. Es algo bueno, algo maravilloso, porque eso te hace a ti, no, acá hay algo más. Entonces yo tengo que investigar más. De eso se trata, de eso es lo que yo hago, para que usted pueda leer, usted pueda agarrar una Biblia, y usted pueda indagar, pueda conocer más de Dios. Eso es el propósito de este mensaje. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, para las personas que estuvieron escuchando. Y como ya saben, hay muchas opiniones. Nosotros tenemos que respetar todas las opiniones. Yo le he dado de acuerdo a lo que he leído, a lo que he entendido, a lo que Dios me da. Y ya le toca a usted, si usted tiene otra opinión, es respetable, a lo que investigue más. Porque yo le di varios puntos en los cuales nosotros podemos ver que eran humanos, no eran ángeles, los que se llegaron a las hijas de los hombres en esta. Porque hasta el propio Dios está diciendo que se arrepintió de hacer al hombre. No dice se arrepintió de hacer a los ángeles. Aunque los ángeles también le fallaron, los ángeles también allá se rebelaron. Pero era tanto la ira que había, tanta era la maldad que había,
acá en la tierra. Y hasta se arrepintió y le dolió en su corazón, dice. Dice que le dolió en su corazón ver la maldad del hombre. Por eso Moisés en una ocasión, me gusta porque Moisés era bien inteligente también. En una ocasión Moisés le dice, Dios, mira, te voy a enviar un ángel, le dice, para que los acompañe, él los guarde. Y viene Moisés y le dice, no, mejor yo no quiero que me envíes un ángel, porque sabe que el ángel que le iba a enviar en ese momento era un ángel, amado hermano, que usted no tiene ni idea. Ese ángel si Dios le decía, hey, destruíme esta persona, la destruía. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sentimientos, ellos solo obedecen a Dios. Entonces Moisés, sabiendo eso, dijo Moisés, bueno, no, yo no quiero porque este ángel no va a tener misericordia de mí. Moisés sabía que no era un hombre perfecto. Moisés sabía que podía fallar. Moisés sabía que él podía fracasar, él podía por veces pensar diferente. Y sabiendo que estaba ese ángel ahí, ese ángel no le iba a andar con compasión. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Le dice Moisés, no, le dice, si tu presencia no va conmigo, ahí está volteando ya todo. ¿Me entiende? Mire la inteligencia de este Moisés. Cuando le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que Dios tiene misericordia. Dios es tan bueno, que Dios tiene tanta misericordia con nosotros, que por veces nosotros le fallamos a cada instante. Por veces nosotros cometemos maldades, porque no somos perfectos. Por veces nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y por veces nosotros estamos aparentando cosas que no somos, solo para que los demás nos miren a nosotros. Y ahí es una gran equivocación. Porque cuando viene esa situación, Dios te va a desnudar. Y si no es Dios, Dios va a poner un demonio y te va a desnudar ahí. Pero Dios tiene tanta misericordia que Dios deja al ser humano que llegue hasta un punto. Que llegue hasta un punto. Porque cuando la ira de Dios cae, cae fuerte. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Moisés en esta partecita que les estoy diciendo, él sabía que Dios era misericordioso. Y todavía así lo castigó. No pudo ver la tierra prometida. Oiga bien. Todavía Moisés pensando. Todavía él creyendo que iba a ver. No, Dios no le permitió. ¿Por qué? Porque desobedeció, no era perfecto. Imagínese que hubiera ido con ese ángel. En la primera le hubiera volado la cabeza. En la primerita le hubiera. Porque esos ángeles así son. Los ángeles solo obedecen a Dios. Los ángeles dijeron, vamos allá a Sodoma y Gomorra. A los ángeles no le importó si habían niños, si habían mujeres buenas, si habían hombres buenos, si habían niños. No. Ellos obedecieron y fueron a destruir todo. Entonces nosotros tenemos que saber esa situación tan importante que nosotros podemos observar acá. Entonces, por la maldad de los hombres fue. Los hombres fueron los que se llegaron a las hijas de los hombres. Esa descendencia de Set, es a lo que yo le puedo llamar los hijos de Dios. Entonces, pero después se corrompe la gente. Es que este es el problema. Mire, nosotros tenemos que hacer algo muy importante. Cuando la persona empieza en los caminos de Dios, nosotros nos queremos someter a Dios. Pero el problema es cuando nosotros logramos lo que queríamos lograr. Ahí la gente
se le mete la maldad, se le mete el diablo, se creen más, viene la altivez. Y ahí es donde fracasa el ser humano. Si ya conseguiste un consejo que yo le doy, si usted ya consiguió todo lo que quería, haciendo la voluntad de Dios, usted sea más humilde. Usted sea más humilde. No que no venga la altivez. Viene la fama, viene la riqueza para su vida. Usted sea más humilde. Ayude a su prójimo. Ame a su prójimo. Ame a Dios, dice, sobre todas las cosas. Y ame a su prójimo como se ama usted mismo. En eso se reduce el evangelio. Pero si empieza a hacer maldad como estos hombres, que empieza a hacer maldad, entonces ¿cómo le va a ir? Porque tal vez comienza bien la persona, comienza con hambre, comienza con ganas de salir adelante en los caminos de Dios. Pero con el tiempo, como ya logró todo, se creen los grandes. Y ahí es donde fracasa el hombre, porque el único grande es Dios. Ahí es donde la persona tiene que someterse a Dios más. Cuando usted mira que todo le esté yendo bien, sométase más, porque la prueba va a ser más dura. Y ahí es donde muchos caen, donde muchos dejan todo. Entonces, algo tan importante que nosotros tenemos que entender. Para esto son estos mensajes que yo doy, para que usted pueda indagar, pueda darle ese deseo, porque eso es lo que yo intento, que le dé el deseo a usted de leer la palabra de Dios, de poder escuchar la palabra de Dios. Todo pasará, dice la palabra de Dios. Todo pasará. Los cielos, la tierra, el dinero, nosotros. Lo único que va a sobrevivir va a ser Él, va a ser su palabra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar de ser más humildes, tratar de obedecer a Dios. Si tu hermano peca contra ti, perdónalo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, le digo. 70 veces 7. Así perdónalo. 70 veces 7 tu hermano peca contra ti. Tu hermano te hizo problema. Perdónalo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Espero que esto haya sido de bendición. Espero que haya sido de bendición. Esa es mis deseos, que usted por medio de la palabra de Dios pueda escudriñar, pueda tener más hambre de Dios, de acuerdo a lo que yo le doy. Porque eso se trata el evangelio, de inculcarle a la persona la palabra de Dios. Ya Dios va a ser con usted, ya la palabra entra en su vida y eso va a tener que hacer algo en su vida. Así que espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que cuide tu familia, que cuide tu entrada, tu salida. Y vamos con otro mensaje. Vamos a ver si el otro fin de semana estoy acá para hacer otro en vivo con otro mensaje. Que Dios los bendiga. Bye.